Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña. En este apartado de asuntos generales no les vine a exponer o a proponer ninguna iniciativa, tampoco ningún punto de acuerdo o exhorto. Vine a hacer un atento llamado a autoridades educativas en la materia correspondiente que les vine a exponer. Quiero mencionar antes de iniciar esta intervención que como presidenta de la Comisión para el Desarrollo Humano y la Inclusión de grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad de este Congreso, pero también como una activista en materia de derechos humanos, he esperado los tiempos correspondientes, legales y procesales, para que se cumplieran un mandato a un director y a una escuela en particular. Uno de los derechos más importantes que tiene todo ciudadano mexicano es el derecho a la educación, que se encuentra establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala que la educación debe ser siempre inclusiva, en donde se señala que la educación debe ser de calidad, igualitaria y con perspectiva de derechos humanos. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que la educación deberá basarse de igual forma en el principio de accesibilidad y accesibilidad universal, lo que significa que las escuelas deberán llevar a cabo diferentes acciones con la finalidad de eliminar cualquier barrera que impida a los estudiantes el acceso a la educación. Las autoridades en el ámbito educativo tienen la obligación de aportar y contribuir, y la ley los faculta para que la educación de niñas, niños y adolescentes en el Estado sea inclusiva, justa, armónica e igualitaria, pero principalmente libre de toda violencia dentro de un plantel escolar, especialmente empezando por quien encabeza siempre un plantel educativo, que es el director o la directora. Hay decisiones sencillas que se pueden tomar para garantizar una educación inclusiva y libre de toda discriminación en planteles escolares. El caso que en unos momentos les expondré no tiene justificación y mucho menos puede evadirse diciendo nos falta presupuesto o nos falta infraestructura. Lo que muchas veces le hace falta a un director o a una directora es buena voluntad, sensibilidad, empatía, trato humano y respeto a la diversidad que tenemos y tienen los estudiantes en el estado de Yucatán, ya que al no contar con elementos suficientes y características, muchas veces los jóvenes que son conocidos o como no normales, como les llaman, o neurotípicos, han sufrido toda clase de vejaciones dentro de los planteles escolares. Así pasa con un color de piel, con una ideología política, con discapacidad, condición económica e incluso la religión. Lo único que debe prevalecer como prioridad en toda institución educativa, sin excepción, es el respeto a los derechos que tienen todos y todas a una educación inclusiva y de calidad. Por lo mencionado, hago uso de esta tribuna para hablar de un hecho terriblemente lamentable en este estado y que, por supuesto, repruebo rotundamente. Me refiero al caso que vivió la señora denominada con el nombre de Mari, una madre de familia, madre soltera y de escasos recursos, que tuvo que ejercer una acción legal y de derechos humanos para que se le garantice a su hija de 9 años, que se le ha denominado con el nombre de Elvia, su derecho a una educación, sin verse afectada en la salud, ya que la niña tiene una discapacidad conocida como hipocondroplasia, es decir, una de las formas de talla baja. Además, está diagnosticada con genu varu, que son piernas totalmente arqueadas. A pesar de esta condición que tiene la niña, el director de la escuela, Rodolfo Menéndez de la Peña, ha hecho caso omiso, primero a la solicitud de la madre y después a todas las resoluciones legales y los mandatos de CODEI y CNDH. Mari
ha tenido que subir las escaleras para estudiar, a pesar de las recomendaciones, cargada por su mamá, porque así se los ha hecho saber frente a todo el grupo y delante de todo el plantel educativo. Ante esta situación, el director, falto de toda sensibilidad y a lo mejor falto de todo conocimiento legal y de reglamentos, ha hecho a la mamá pasar vergüenzas y a la niña no solamente humillaciones, discriminación, sino también le ha causado un daño psicológico y emocional tremendo. El nombre de esta persona que hace 8 días por esta acción motivó a una diputada a presentar una iniciativa por la que la felicité y me suscribí, estábamos esperando los tiempos correspondientes para que cumpliera con los ordenamientos de derechos humanos. El director Jorge Gamboa Escalante no ha acatado las resoluciones y después de verse obligado a hacerlo, desgraciadamente subió al salón de clase donde está la niña para decirle a todos sus compañeros que por su culpa, porque su mamá demandó a la escuela, porque hay una resolución de derechos humanos, pues que ellos que ya están grandes y ya tenían derecho a estar en segunda planta, pues por culpa de la niña y su mamá retrocedían como niños chiquitos a la planta baja, que es todo lo que tenían que hacer para garantizarle a la niña su derecho a la educación con inclusión y con derechos humanos. La Ley General de Educación de nuestro país, en el artículo 7, nos habla de una educación libre sin discriminación. El artículo 46 nos habla de que todas las autoridades educativas implementarán políticas de inclusión y no discriminación. La Constitución del Estado de Yucatán señala que está prohibida toda discriminación por discapacidad. La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, en el artículo 72, nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva sin discriminación y en aulas regulares. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del país, en el artículo 12, dice que se promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad que prohíban cualquier tipo de discriminación. Y así les puedo citar más de 14 artículos de leyes federales y estatales donde protegen el derecho de los niños y las niñas y los jóvenes a estudiar en un aula sin discriminación, con igualdad y con inclusión. También está la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, pero ya no se las voy a leer para no extenderme más. Pido, hago un llamado, solicito atentamente a las autoridades en materia de educación que este director, este maestro, sea removido, sea reubicado y sea puesto en un lugar donde no siga dañando y vulnerando el interés superior de los niños, no siga discriminando, vejando y haciendo daño psicológico no solamente a Mari, no solamente a Elvia, sino a un grupo entero al que no le está permitiendo ser empático con su compañera y principalmente sembrando entre ellos odio, discriminación y bullying. En este Congreso muchos hemos legislado en materia de igualdad, inclusión, no discriminación, perspectiva de derechos humanos, justicia e igualdad. No podemos permitir, y espero que así lo hagan las autoridades en materia educativa correspondiente, que quien es el responsable en una escuela de muchos niños, que es el director, siga estando al frente de una escuela cuando nos ha mostrado que no tiene la capacidad para atender a los niños. Ella ha pasado por muchos problemas. Bastante difícil es vivir con discapacidad, no solamente para quien la tiene, sino para su familia, como para que además las leyes que las protegen las sigan revictimizando por un director de un plantel educativo. Es cuanto y ojalá me puedan escuchar las autoridades en materia educativa del Estado y de la Federación. Gracias.